Bueno, pues vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Bienvenidos, bienvenidas. En nombre de la Fundación Fernando Buesa y en el mío propio os doy las gracias por estar aquí, por vuestra cercanía, vuestro cariño y vuestra compañía y por haber acudido una vez más a la invitación de la Fundación. Bueno, lo que nos convoca aquí hoy es la presentación del libro titulado Memoria de Pablo Benegas. Yo creo que Pablo no necesita mucha presentación, pienso que todos los que estáis aquí le conocéis. Pensando un poco en qué decir, antes me decía Pablo, ¿tienes un guión? ¿Tienes algo escrito? Digo, sí, yo no, yo lo de la improvisación no es algo, no es algo que lleve muy bien. Entonces, pensando un poco qué decir, me acordé de una frase que dice el personaje protagonista de la serie Mad Men, que dice: veo pasar mi vida e intento saltar para meterme en ella, pero no lo consigo. Y esa frase me conecta directamente con lo que ha hecho Pablo, porque Pablo ha hecho todo lo contrario, ¿no? Quiero destacar una cosa que para mí es muy importante. Yo creo que tiene una valentía especial, porque creo que hay que atreverse a hacer memoria. No se trata solo de contar todo lo bonito, ¿no?, que nos ha pasado en la vida, que eso es fácil o relativamente fácil, sino que adentrarse en los recuerdos, en las experiencias traumáticas que nos han hecho sufrir tanto y revivirlas, ¿no? Recordar significa volver a pasar por el corazón, ¿no? Y al pasar por ese tamiz, ¿no?, con toda su crudeza, revivir todas las emociones que están a flor de piel, creo que no es nada sencillo. Yo no conozco a Pablo, le acabo de conocer hace apenas un ratito, pero me voy a atrever a decir alguna cosa que pienso que le puede definir después de haber leído su libro. Creo que es un hombre honesto, con una gran sensibilidad y de profundas convicciones y coherencia personal. Humilde también. Y pienso que tiene una pasión por la vida que es desbordante, ¿no? La intensidad con la que cuenta cada momento, tanto el divertido como el fantástico, como el terrible, ¿no?, el más amargo de su vida, lo hace con una grandísima sensibilidad y con mucha profundidad. Creo que él podría definir como lo que ha sido una guía en su vida la confianza en su instinto. Quizás no de un modo consciente en el momento en que tuvo que tomar ciertas decisiones, ¿no?, pero fluye con su vida y luego ya yo creo que al hacer todo este recuerdo, toda esta evocación de todos aquellos momentos, hay una parte que sí que tiene que ver con esa confianza, ¿no?, en lo que llega, ¿no?, en seguir un poco ese instinto. Entonces, como guía de vida me parece que es una frase que puede encajar. Y por último digo que tiene una brújula de valores éticos como muy, muy bien calibrada, ¿no? Hoy en día, para una sociedad como la que nos ha tocado vivir, pienso que es algo que tiene mucha, mucha importancia. Uy. Así que bueno, Pablo, bienvenido. La verdad que Buenas tardes. muchísimas gracias. Menuda presentación. La verdad que bueno, me emociona, ¿no? Y me emociona estar aquí y la verdad que es muy bonito tener la oportunidad de estar aquí y menuda presentación me has hecho, ¿no? Pues, al final, bueno, es verdad que yo, o sea, en el mundo de la música grabamos discos y luego tenemos la posibilidad de hacer conciertos, ¿no? Que ahí es donde se viven emociones muy intensas y es algo muy bonito. Es verdad que los libros, que es mi primera experiencia, yo creo que esto es lo más parecido a un concierto, ¿no? El contacto con la gente, el contacto con el público, que es el que te devuelve muchas de las cosas que tú das, ¿no? Y es muy bonito, ¿no? Y el estar aquí, la verdad que para mí es un honor. Y la presentación que me has hecho, pues no sé, yo no voy a hablar de mí así, o sea, ya lo hago en el libro pero bueno, muy agradecido por todo lo que has dicho. Sí es verdad que he intentado en este libro ser muy honesto, contar las cosas como las recuerdo, siempre con el sesgo que tiene la memoria, ¿no? Bueno, el quieres acercarte a esos momentos que crees que son así. Al final, si los recuerdas así, pues es lo que vale, ¿no? Aunque a veces se pueda alejar un poco de lo que ocurrió realmente. Pero sí he intentado volver a esos momentos, a esos lugares, pues bueno, de la manera más honesta, porque me parecía que era la mejor manera de contarlo y de conectar con la gente, ¿no? Yo creo que la gente, pues
esas cosas Sí. enseguida las identifica, las siente y las nota, ¿no? Mm. Y eso he procurado hacer en este Sí, yo libro. creo que la historia que tú cuentas en este libro es la historia de muchas historias, Ujú, ¿no? Es ujú. verdad que es fácil para, como he dicho, para quienes vivimos aquí y quienes hemos vivido toda nuestra vida aquí, es fácil identificar o conectar con determinadas experiencias que tú cuentas que también han sido las nuestras, ¿no? Y en ese sentido yo sé que hay personas que han leído el libro que me han dicho, es que en algún momento he tenido que parar porque me podía la emoción porque directamente yo volvía a aquellos años, ¿no? Y yo también he pasado por estos ratos, estas experiencias que cuentas tú. Claro, es que, bueno, nuestra experiencia, o sea, yo sí he intentado con este libro poner voz a, es la historia de muchísimos hijos de dirigentes, sobre todo socialistas o del PP, o incluso hijos de eso, pues de policía o de fuerzas de seguridad del Estado que sintieron el odio, que pasaron por ahí, ¿no? Y que, bueno, y que yo es verdad que tengo un altavoz para contarlo, pero mi historia no es diferente a la de muchos, ¿no? Es una Mm. más de muchísimos hijos que tuvimos que pasar por ese odio heredado hacia nuestros padres y que nosotros de repente heredábamos y que cuando ya teníamos cierta edad y empezamos a salir a la calle, pues empezamos a enterarnos de qué estaba ocurriendo como me pasó a mí, ¿no? Yo mi infancia, la verdad que la recuerdo una infancia muy blindada en casa y sobre todo el papel de mi madre, pues ejerció de un blindaje muy fuerte, en casa no entraba nada, ni permitían que entrara nada, mi hermana y yo fuimos niños muy felices, pero lógicamente nos fuimos haciendo mayores y ahí ya fue inevitable, ¿no? Ya de repente empiezas a sentir que hay cosas que no entiendes, empiezas a sentir unas miradas, un odio, una violencia que dices, bueno, ¿qué está pasando aquí, no? Y es cuando, bueno, pues Mm. te llevas ya, empiezas Y, a entender esas cosas. y ¿de dónde te surge a ti la necesidad o la idea de escribir este libro? Bueno, tenía había varias cosas en el libro que quería contar. Una de ellas era una parte del grupo que se desconoce, que luego hablaremos de, bueno, nuestro compromiso militante pacifista Sí. con salir a la calle y hacer cosas nosotros, ¿no? Pero bueno, luego supongo que hablaremos de eso. Pero era algo Ujú. que, eso era parte que quería contar. Y luego había parte que yo es verdad que me apetecía volver a pasar por cosas que yo pensaba que no tenía bien resueltas o bien digeridas, ¿no? Y me puse a escribir y empecé a descubrir eso, que había momentos que yo había vivido que tenía emociones que no sabía ubicar por qué, ¿no? Bueno, distinguir bien qué estaba pasando ahí. Y la verdad que escribir ha sido tremendamente terapéutico, ¿no? El hecho Mm. de volver a esos lugares, de empezar a escribir, de dedicarles tiempo, de empezar a manejar esas emociones y esos recuerdos y construir el hilo, la verdad que, bueno, me ha llevado a eso, a comprender muchas cosas que la verdad que no tenía Ujú. bien procesadas. Sí, yo pienso que esto es como cuando subes al camarote de tu casa, ¿no? Que está lleno de cosas que has ido guardando, guardando y almacenando y de repente empiezas a organizar, ¿no? Empiezas a revisar, a ver, a Ujú. bucear un poco en Total. qué tienes ahí guardado. Y en el libro hablas de la estantería de tu memoria Ujú. y vas como colocando en determinados lugares, algunos son especiales, privilegiados, ¿no? Ujú. Y vas colocando un poco todo eso que tú vas sacando de ese Sí, camarote. sí. Y voy a rescatar dos, no son cosas, dos valores o dos emociones que tú has colocado ahí, que me gusta como lo relatas en tu libro. Ujú. Una es la amistad, te pregunto por ella, a ver qué nos cuentas de ella. Sí, la amistad, claro, en un contexto así es complicado porque a veces tus amigos no consiguen aislarte de tus circunstancias, ¿no? O conseguir verte a ti y tus circunstancias y todo lo que ocurre alrededor. Pues, la escolta, el coche blindado, la amenaza, ciertas sensaciones hace que la amistad en ese contexto a veces no sea muy clara, ¿no? O como creo que debería ser una amistad, ¿no? Y entonces mi proceso con la amistad pues fue ese, ¿no? Hasta que di con unos amigos que son mi grupo
que consiguieron verme a mí y solo a mí, ¿no? Y que incluso en esa parte que yo tenía esas inquietudes de, bueno, de hacer cosas y de esa, no sé, esa necesidad de participar, sobre todo en actos pacifistas, y yo no estaba afiliado al PSOE, pero sí me apetecía a través pero sí iba a Juventudes los viernes, entonces a partir de ahí sí tuve contacto con muchas organizaciones y con ese mundo, y eso sí me interesó mucho y me atrajo mucho, ¿no? Y encontré unos amigos que, bueno, pues que me entendían perfectamente, que no me juzgaban, que no tenía que explicarles por qué iba a una manifestación y a otra no, que no sentía, bueno, me veían a mí e incluso me apoyaban en todo eso que quería hacer, ¿no? Y además encontramos un lugar que era un poco, para mí fue un poco refugio, que fue un local de ensayo, ¿no? Y ahí, con esa amistad profunda y sincera, pues es cuando ya todo empieza a manejarse de otra manera. Pero sí es verdad que son épocas donde, bueno, donde la amistad, y sobre todo años en los que tú tampoco sabes bien contarlo, igual ellos tampoco saben bien acercarse, ¿no? Pues 15, 16, 17 años, entonces es un tema interesante, este de la amistad en un contexto así, con una persona que está viviendo la presión de ETA, no tanto sobre mí, porque yo al final, no sé, supongo que a ti te habrá pasado, pero es que es verdad que el miedo te lleva a lugares que no controlas, y a veces sobredimensionas ciertas cosas, empiezas a vivir, no sé, momentos. Eso te genera el miedo, ¿no? Una sensación de, bueno, pues no sé, que yo creo que hay un momento en el que inevitablemente disocias, o sea, tienes que disociar esa parte de lo que está ocurriendo con tu vida real, o sea, no puedes estar continuamente viviendo alerta, con ansiedad, con una situación, o sea, hay un momento en que supongo que por instinto de supervivencia, pues disocias lo que es esa parte de la amenaza con tu vida, ¿no? Y bueno, se mezclan muchas cosas ahí, sobre todo a edades tan complicadas como son la adolescencia, ¿no? Sí, una de las cosas la segunda cosa que yo rescataba de esa balda era el tema del miedo, ¿no? Tú dices que tienes varias imágenes que tienes coleccionadas en tu álbum del terror, sí. Y algunas son muy duras, son situaciones muy duras, ¿no? Sí. Y sí, tiene que ver un poco con todo el contexto, con determinadas cosas que te pasan a ti, por ser tú, claro, por ser hijo de, ¿no? claro. Sí, tienes que ir descifrando todo eso. Eso, lo vas descifrando, pero no sé si tú lo has descifrado ahora al escribir el libro o mientras te pasaba lo sorteabas y vivías un poco como podías. Sí, eso sí, es verdad, sí. Cuando me metí de lleno, empecé a tirar y a hilar, llegaba a estos momentos, ¿no? O sea, yo sí quería contar que el grupo me saca un poco de esa presión y me lleva a vivir una vida completamente diferente, y para contar eso tenía que empezar desde mi primer contacto con el terror, que es, bueno, pues con el asesinato del senador Enrique Casas, muy amigo de mis padres, sobre todo de mi padre, pero muy amigo de mis padres, y esa primera vez que yo veo, bueno, llorar a mi madre, y que lo tengo grabadísimo, ¿no? Y lo tengo como muy muy marcado, ¿no? Y a partir de ahí, pues sí, hay situaciones donde, bueno, tú no sabes darle la dimensión que tiene, pero ahora con perspectiva y volviendo a esos momentos, pues sí te das cuenta de que son situaciones donde el miedo pues ya estaba haciendo su labor, su trabajo, ¿no? Sí. Por ejemplo, cuento pues cuando hay un momento que para ir a la universidad empecé a mirar debajo del coche. Era un parking con vigilancia, vamos, era prácticamente imposible que ahí pudiera ponerme nada en el coche ni nada, pero yo cada vez que cogía el ascensor de bajar al parking empezaba con esa sensación de miro o no miro, miro o no miro, y había días que, bueno, me echaba al suelo a mirar, y cuando no había nada me sentía mal, sentía vergüenza, y decía, pero bueno, ¿tú quién te crees que eres para que a ti te puedan, ¿sabes? Yeah. Entonces yo eso no lo tenía descifrado. Yo recuerdo esa sensación de sentirme mal por echarme al suelo a mirar, pero no había llegado ahí a entender por qué sentía esa vergüenza y a comprender que el miedo estaba ya haciendo su trabajo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista sí ha sido, bueno, muy interesante y terapéutico para mí, la verdad. Sí, quizás el miedo luego, el cuerpo registra esas emociones
y se quedan ahí bueno, se quedan ahí, y a veces en algún momento, que es lo que yo te quería, cuando decía que hay gente que ha leído el libro y de repente pues vuelven a revivir esas situaciones, tú lo explicas un poco también cuando te sorprende el rodaje de Patria, ¿no? Sí. Que fue como si de repente estuviera pasando en ese mismo momento tal cual. Total. Algunas cosas y tu cuerpo lo tiene registrado y reacciona de la misma manera. Sí, sí, sí. Sí, sí, como la Magdalena de Proust, vamos, que te vuelve con una intensidad y con una realidad esos momentos tremenda, ¿no? Me pasó en el rodaje de Patria con un autobús y luego me pasó en casa también viendo la serie. Sí. En un momento, sí, que no tenía procesado el mismo, ¿no? Cuando asesinan a Fernando Múgica, íntimo amigo de mis padres también, y nos enteramos, no sabíamos que era él, pero yo estaba en casa con mi madre y habíamos oído, llamó a casa una amiga de mi madre diciendo que era un dirigente socialista que no sabían quién era. Y entonces mi madre y yo salimos por las escaleras desde un quinto piso, llegamos al ascensor, pero todo nos parecía que iba lento. Y empezamos a bajar las escaleras de 3 en 3, ni me acuerdo, vamos. Y en Patria, con el asesinato del protagonista, sí, pues ella sale de casa así, ¿no? Sale y de verdad yo me quedé ahí diciendo, ostras, yo no he vuelto a estos, o sea, me quedé viendo la serie y esa escena y me quedé pegado, me quedé diciendo, yo no he vuelto a pasar por esos momentos. Y la verdad que sí, que bueno, pero, sí, es así. Pero es así, sí, sí. Sí. Antes lo has mencionado, ¿no? Yo creo que en el libro, bueno, tú eres una persona súper conocida por tu trayectoria musical. Bueno, el grupo. El grupo vale bien, pero y luego tú como hijo de Chiqui Venegas eres más conocido aquí a nivel local, ¿no? Para los de casa. Sin embargo, yo creo que una de las, a mí por lo menos me ha sorprendido en el libro, es una parte más desconocida tuya era ese activismo social, ¿no? Esos orígenes de la plataforma Basta Ya. Sí. Sí. Entonces quería preguntarte por eso, ¿cómo fue? ¿Qué fue para ti? Bueno, pues sí, no sé, yo supongo que en casa cuando vives, a mí nunca me animaron mis padres a que hiciera nada, ni fuera a manifestaciones, pero supongo que cuando en casa lo vives o lo ves o lo sientes o está, pues lo llevas. Yo no sé por qué, pero tenía esa inquietud y la necesidad de hacer cosas, ¿no? Y eso, pues como te decía, a través de Juventudes pude ir a una reunión en Denon Artean, en Gros, en San Sebastián, donde habían tenido la idea de hacer una manifestación frente a la sede de HB en la calle Urbieta, ahí en San Sebastián. Pero era una manifestación frente a la sede para pedirle a HB que dejara de apoyar a ETA, y la idea era ir, en vez de con una pancarta, pues como siempre, ir cada uno pues sujetando un cartel que pusiera Basta Ya, ¿no? Y bueno, estuve en ese proceso de hacer la manifestación, y incluía ya no habíamos formado el grupo, pero ya eran mis amigos, los miembros del grupo. Y hicimos esa manifestación que fue muy dura, y bueno, como era todo allí, ¿no? O sea, ellos manejaban muy bien esos códigos de las contramanifestaciones, sabían cómo generar miedo, sabían qué tenían que hacer, cómo hacerlo, estaba todo muy orquestado, los cánticos, la estética, o sea, realmente imponía mucho. Y hicieron la contramanifestación, bueno, todo salió medio bien, hubo alguna agresión y tal, pero nos quedamos con la idea de lo que había pasado y de esa manera de protestar, ¿no? Y de manifestarnos. Y hablé con Cristina Cuesta, le pregunté si iban a hacer más cosas con esa idea de Basta Ya, y nos dijeron que no. Y entonces yo cogí a mis compañeros, nos juntamos en un bar y dijimos, oye, pues podemos formar una plataforma ciudadana, tener una voz que nos permita convocar a medios, convocar a la gente, recoger firmas, hacer cosas, y estuvieron todos de acuerdo. Hicimos unos estatutos que eran muy simples,
porque nosotros lo que queríamos era el origen de aquella manifestación frente a la sede de HB era pedirle a HB que dejara de apoyar a ETA, y ese era el origen de nuestro basta ya, exigirle a HB y pedirle a ETA que dejaran de matar, y nuestra absoluta condena y rechazo a todo eso que estaba ocurriendo. Y eso, y hicimos varias manifestaciones como basta ya, 3 creo, cosas que hicimos, y bueno, recogida de firmas, y luego es verdad que el grupo paralelamente pues empezó a coger forma, y todo de repente ya desde el primer disco pues saltó por los aires y nos sacó de aquí, ¿no? Uh-huh. Pero sí, yo esa inquietud la tenía y no sé por qué. Yo lo cuento también en un desayuno con Edu Madina en su casa, después de haber estado con él en Madrid, en su casa, con sus amigos, y que de repente estaba ahí yo con el café y me pregunta si qué haríamos, ¿no? Si nuestros hijos, si permitiríamos que nuestros hijos hicieran lo que hicimos nosotros, ¿no? Y es una pregunta muy interesante, ¿no? Muy interesante, porque te coloca ahí. Lo fácil es decir que, claro, hombre, por favor, ¿cómo no vamos a permitir que nuestros hijos luchen por valores de todos, la libertad, la democracia, por supuesto, ¿no? Pero luego hay que dejar que tus hijos estén en esa primera línea. Además, bueno, mi caso no era uno más, sino que era el hijo de mi padre, y nunca me dijeron que no lo hiciera, ¿no? Y solo me dijeron que tuviera cuidado, pero nunca me dijeron que no lo hiciera, ¿no? Y yo creo que es un grandísimo ejercicio de generosidad por su parte, ¿no? El permitir que un hijo en aquellas circunstancias pues estuviera ahí, igual que los padres de mis compañeros y los de tanta gente, ni mucho menos con esto que hicimos nosotros, a quien realmente salía a la calle a luchar contra ETA y a protestar contra ETA, aparte por supuesto de la clase política, de la policía, etcétera, en las organizaciones pacifistas como Gesto por la Paz, como de Artean, que por supuesto llevaban el peso de todo, ni muchísimo menos, ¿no? Pero bueno, nosotros es verdad que hicimos ese pequeño, pusimos nuestro granito de arena, lo que pudimos, y la verdad que estamos muy orgullosos de aquella etapa. Sí. Porque pasar miedo juntos une mucho. Genera un vínculo y al final, muy fuerte. Y hay unos valores compartidos, ¿no? Sí. Un compromiso compartido, sí, ¿no? Sí. Esa parte que dices tú de como la generosidad de nuestros padres, ¿no? Que nos dejaron vivir nuestra vida. Yo también la siento así, creo que mis hermanos también, ¿no? Yo cuando he tenido también ocasión de tener que escribir alguna cosa, he pensado que ahora que soy madre y me doy cuenta, ¿no? de lo que supone pues tener a tus hijos y las inquietudes, las preocupaciones de que ellos estén bien, ¿no? Me doy cuenta de cómo nuestros padres permitieron que nosotros viviéramos nuestra vida tal y como quisimos, o sea, nunca nos han dicho por aquí no vayas, o esto, ten cuidado con esto, aquí en el instituto, en el casco viejo, ¿no? Totalmente. Entonces eso me parece que es algo, con independencia de cómo fuera su vida, ¿no? El miedo que tuvieran, que supongo que lo tenían, evidentemente. Ni siquiera cuando la situación de amenaza a mi padre fue ya muy, muy evidente, recibimos nosotros algún mensaje de ese tipo, y creo que es verdad, que demuestra un poco, no sé si era cómo era aquella generación, pero sí que la generosidad el amor que te sientes hacia tus hijos, ¿no? Y hacia tu sociedad, ¿no? Y hacia también lo que crees que es lo justo. Yo sí creo que tiene que ver con valores profundos, muy manoseados ahora, y que probablemente la generación de nuestros padres sí tenían, ¿no? O sea, realmente el que saliéramos a la calle a protestar y a reivindicar, es verdad que para ellos supongo que también era por unos valores que creían firmemente, ¿no? Y que supongo que eso tendría que ver. Si no creyeran en eso, por supuesto que hacían ellos, pero que además, si no pensaran que era necesario salir a la calle para decirle a ETA que eso no puede ser, profundamente, seguro que hubieran sido mucho más protectores, ¿no? Como creo que probablemente lo seríamos ahora. También en el libro, tú hablas de tu aita, de tu mamá, ¿no? Cuentas muchas cosas de ellos, y cuando tú describes a tu aita, de cómo era esa vocación que él tenía hacia la política, utilizas expresiones que yo también las utilizo cuando tengo que pensar en el mío, ¿no? ¿Se oye mal? Sí, ¿se oye bien? Sí. Vale. Hablamos más alto. Vale. Bueno, pues decía que cuando Pablo describe un poco a su aita y le recuerda
cómo él tenía ese compromiso con la política, me recuerda mucho también a lo que yo suelo decir, a lo que nosotros decimos de nuestro padre, Claro. ¿no? Y hay un momento en el que haces como una especie de reivindicación de la esencia y la dignidad de la política por convicción, lo llamas, ¿no? En esa parte de esa vocación de servidor público, de que no eres solo el político de los tuyos, ¿no? Sino que eres el de toda la ciudadanía, con esa capacidad de escucha, de tejer acuerdos, de construir consensos. Eso es. Y me parece que ese reconocimiento es muy importante, ¿no? Totalmente. Junto a él hay un reconocimiento a tu madre y con él a las mujeres de todos aquellos hombres que se dedicaron a la política y que ellas se ocuparon, ¿no? de construir el hogar, ¿no? Y de estar pendiente de los hijos y de traer ese bienestar y ese apoyo incondicional hacia ellos. Sí. Y también además haces una referencia a los cientos de personas anónimas que prestaron su nombre para formar parte, completar listas en algunos pueblos y municipios del País Vasco, con lo difícil que era, ¿no? Entonces es un poco el dirigente político con la familia y toda la red que hay por debajo, sin la cual ellos tampoco serían esos dirigentes, ¿no? Yo pienso que quizás haya una parte de que haya que recordar también ahora de eso, ¿no? Ese reconocimiento, ese agradecimiento, porque muchas veces le recordamos por cómo murieron, ¿no? Si hablamos de Enrique Casas, de mi padre, por ejemplo, y falta todo lo demás, ¿no? Y eso forma parte de ese legado político, social. Absolutamente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, sí. A ver, yo creo que bueno, nuestros aitas eran, yo creo que eran, no sé, intelectuales que se encontraron, que bueno, lucharon, vienen de un proceso, bueno, de la dictadura, el final de la dictadura, con una mirada de lo público y de lo de todos, yo creo que muy diferente, ¿no? Y con una capacidad de ver más allá, y por eso supongo, o sea, por eso pudieron hacer todo ese proceso de la transición y salir del régimen de la dictadura y consolidar la democracia, ¿no? Porque lógicamente, inevitablemente, entendían lo público como, bueno, pues como lo de todos, y era tenía que ser así, ¿no? Vocacional, y sabían que, por supuesto, que su vida, pues bueno, pues que era parte de lo que estaba ahí, se exponían, ¿no? Y yo creo que eso, pues como decías, ¿no? Dignifica la política, la lleva a un lugar que ahora, por ejemplo, está pues tremendamente lejos de aquello, ¿no? O sea, tremendamente lejos, ¿no? O sea, la mirada del político, del dirigente vasco, socialista vasco en este caso, sobre todo, pues en aquella época era una mirada, pues bueno, que ahora, bueno, no sé. Al final es verdad que ellos bueno, iban detrás de esos valores, de esas convicciones, de ese sueño, ese cambiar su sociedad, la de todos. Y como bien decías, hay una parte de esa historia muy poco reconocida, que yo creo que es la de sus parejas, ¿no? Mujeres que estaban a su lado, que estaban siempre en un segundo plano, pero que eran absolutamente fundamentales para que ellos pudieran hacer esa labor o llevar a cabo esa vida de cambio y de para todos los demás, ¿no? Es decir, ellas cuidaban de todo eso y de la familia, ¿no? Y protegían a la familia, y eso era necesario para que ellos pudieran desarrollar y yo creo que es un papel muy poco reconocido, ¿no? Porque ellas también se la jugaban y pasaban muchísimo miedo, ¿no? Y además, pues eso, sin protección, teniendo que salir a la calle, pues bueno, al barrio, a sentir las miradas, a convivir con esa muerte civil que muchas veces se generaba en ciertos barrios, y por supuesto en los pueblos muchísimo más tremenda, ¿no? Y bueno, y es verdad, y sí, y necesitaba también, o sea, quería contar ese récord. Para mí siempre ha sido muy valioso el que hubiera gente con convicciones tan profundas que pusieran su nombre en una lista para que se pudiera completar la lista en pueblos, sabiendo que no les iba a cambiar la vida porque no iban a salir elegidos, pero que automáticamente, por estar en una lista, se ponían en el punto de mira de ETA, ¿no? Sí. Gente anónima, o bueno, anónima, vamos, que lo hacían realmente
por valores profundos, democráticos y de libertad, ¿no? Y que, Mm. no sé, que a mí me parece, la verdad, que no sé, yo no había oído hablar nunca de esa gente Sí, se habla muy poco muy de poco, ellos, es ¿no? cierto. Me parece que tiene un mérito tremendo. Sí. Sí, sí. Bueno, en el libro hay una frase recurrente que dice: nadie vuelve a ser el mismo después de pisar un escenario. Ujú. Y es como si aquí estuvieras ante el escenario de tu vida. Sí. A mí me gusta ver el libro de esta manera. Mira, la portada, bueno, este eres tú, evidentemente, Ujú. en el escenario, Ujú. están en la parte de la luz, el Ujú. color, ¿no? Los focos, es como el éxito, ¿no? O digamos que es tu lugar, aquí estás bien, aquí tú Sí. estás completo, ¿no? Pero miras hacia hacia este lado, ¿no? Y si abrimos el libro está la otra parte, ¿no? Ujú. Que es el joven que sube al escenario, que, bueno, está un poco, tiene la postura corporal, ¿no? Está cargado, lleva un peso, Sí, lleva la luz, la la oscuridad, luz la es más lluvia. tenue, Sí, efectivamente, ¿no? sí. Yo creo que el libro hay que entenderlo un poco así, ese Sí, sentido, total, ¿no? total, total. Y, Sí. y por otro lado, tú vas en la cronología un poco del tiempo de lo que tú vas contando, ¿no? Empiezas en tu infancia, tu juventud, todo salpicado de un montón de anécdotas, algunas son muy divertidas, yo me he reído también. Bien, sí, sí. Y en He un intentado que hubiera sí, cosas sí, también pero es para así, ¿eh? compensar un poco, bueno, la carga, el peso que lleva pues toda esa parte tremenda, ¿no? Pero Sí, bueno, que el sí. libro también fluyera y... Pues yo creo que lo consigues. Y entonces en esa parte de tu vida personal de repente aparece la música, Ujú. aparece un objeto, ¿no? Que yo no voy a decir cuál es, ya lo dirás tú si quieres. Sí, sí. Y ahí empieza esa otra parte, ¿no? De que Ujú. te da tanta vida, ¿no? Y ahí se desata como una pasión, una vocación también. Ujú. Y en un momento dado, creo que ese corazoncito que empezó a latir es como una mitad que se junta con la otra mitad, hace como un clic y es como cuando tú ya eres tú, estás Ujú. completo, ¿no? Y eso es el grupo. Entonces a mí me encanta como lo cuentas, me parece súper bonito y te quería preguntar Qué por bueno. eso, ¿qué tan importante es para ti el grupo? Sí, totalmente, ¿no? Como bien dices, además, pues bueno, yo creo que en la vida muchas veces, pues esos eh, eh, caminos o esas experiencias extraordinarias muchas veces no son buscadas, ¿no? Tienen que ver con muchas casualidades y con muchas cosas que ocurren, pero sí, sí, porque yo por casualidad me encuentro en casa con la guitarra del abuelo, que estaba por ahí, ¿no? Yo creo que es infalible la relación que se crea entre un adolescente aburrido y un instrumento abandonado, ¿no? O sea, yo creo que, o sea, cuando ocurre eso de manera natural, pues ahí suelen pasar siempre cosas muy interesantes. Y sí, es la música, es la amistad de mis compañeros y es la música, o sea, es la guitarra, es la amistad de mis compañeros y es cuando formamos el grupo donde sí, donde bueno, pues ahí sobre todo la sensación, como te decía antes, de estar en otro lugar, aunque todavía no, o sea, verdad que el libro termina cuando empezamos a tener éxito. Me parecía que seguir contando la historia del grupo no tenía sentido aquí, ¿no? Yo quería contar desde que empiezo a ser consciente de la presión de ETA sobre mi familia hasta que me junto con mis amigos, montamos un grupo de música y eso me saca de San Sebastián y todo eso, ¿no? Y me lleva a vivir una vida pues absolutamente de luz, de color, de alegría, absolutamente antagónica con toda la primera parte que llevamos hablada, ¿no? Y claro, la música pues es un lugar fantástico y un espacio fantástico para contar muchas cosas, pero es que el local de ensayo también se convirtió en un lugar donde me sentía muy, muy, muy tranquilo y me sentía a salvo. Ujú. Cerrábamos la puerta del local de ensayo y ahí estábamos nosotros 6 al principio y luego 5 y no entraba nada que no quisiéramos. Si quisiéramos que entrara, que habíamos estado en una manifestación en contra del secuestro de Aldaya o lo permitíamos nosotros, pero si no, tocábamos canciones y hablábamos de otras cosas, ¿no? Y la verdad que era un lugar donde nosotros permitíamos que entrara o no lo que quisiéramos y ahí yo me sentía muy a salvo con mis amigos que me comprendían absolutamente, ¿no? Y sí, ahí es verdad que empiezo a vivir pues algo muy muy especial y fue todo muy rápido, la verdad, pues no somos el típico grupo que hemos estado mucho tiempo detrás insistiendo y llamando a puertas, ¿no? La verdad que fue un poco todo lo contrario
y enseguida pues ya pudimos ver que, bueno, pues que sí, que además de disfrutar, de pasarlo bien juntos, pues encima teníamos la oportunidad ya pues, de grabar un disco y más cosas, ¿no? Ujú. Sí, sí. Y siendo así, nunca os habéis desconectado de vuestras raíces y de vuestros orígenes, de lo que os unió en un principio, ¿no? Ujú. Porque vuestras canciones, no todas, pero parte de ellas, algunas de manera clara, ¿no? Y otras Sí, siempre tienen un poco ese trasfondo de... O sea, también lleváis... No sé, sí, yo creo que en el libro llega un momento que dices, somos canciones y emociones, o ujú. algo así, ¿no? La emoción está Sí, por todas sin partes. duda, sin duda. Pero no es que seáis un grupo que de repente ya tenéis éxito y os olvidáis de todo y aquello queda atrás. Es como que lo abrazáis, lo acogéis y sigue formando parte de vuestro Totalmente. trabajo. En nuestra discografía, nosotros siempre, bueno, siempre digo que se puede protestar en una canción sin hacer canción protesta, ¿no? O sea, hay muchas maneras de sugerir, de transmitir, de si tú quieres acercarte a la canción y ver más allá, la canción tiene más para profundizar, ¿no? Y esa ha sido nuestra forma muchas veces de acercarnos a muchos temas, y con el tema del terrorismo pues ha sido así, ¿no? Pero también es verdad que como nosotros teníamos ese compromiso en la calle, o sea, no solo lo que hicimos nosotros con ese Basta Ya, que bueno, que luego derivó en otra cosa, ¿no? Que era muy diferente a lo que nosotros hicimos al principio, pero como nuestro compromiso estaba en la calle, íbamos a todas las manifestaciones, a todas las concentraciones que se convocaban, tampoco teníamos la necesidad de reivindicar en nuestra música todo eso, ¿no? O sea, nosotros estábamos sabíamos dónde estábamos. Ujú. Y a veces, un poco con una mirada, sí creo que en nuestra música hay una especie de grito de esperanza, ¿no? También necesitábamos nosotros contar, yo necesitaba contar que en ese contexto tan duro, tan tremendo de asesinatos, de secuestros, de extorsión, de miedo, de odio, la vida se abría a paso, ¿no? Y podías coger el 28 y podías enamorarte y podías soñar y podías mirar la luna desde la playa y podías, bueno, vivir también, ¿no? O sea que Ujú. la vida se abría paso también entre todos esos escombros de tristeza, ¿no? Y mucha de nuestra música también tiene mucho que ver con ese grito de esperanza y también el contar, oye, no, esto está ocurriendo y nosotros estamos en la calle, nuestro compromiso está claro, pero la vida también se abre paso y merece la pena, ¿no? Sí. Ujú. Sí, sí. Bueno, pues yo tengo una última pregunta y luego damos paso al público que está aquí. Y bueno, en un momento dado en el libro, cuando vas detallando, ¿no? y contando esas situaciones que tú has llegado a vivir, llegas a hablar del colapso ético de la sociedad vasca. Ujú, Y es así. Y el discurso del odio todavía está presente, ¿no? Entonces ujú. creo que, aunque, quiero decir, has escrito el libro y no sé si, o sea, es un trabajo que tú querías hacer, que está hecho, pero además sigue en el pulso, ¿no? Esa inquietud de seguir haciendo algo, ¿no? Siempre llegas a decir, quedan muchas cosas por hacer, Ujú. y en esa inquietud que yo también comparto, ¿no? Y que es lo que me lleva pues a estar hoy aquí y a seguir un poco en esta brecha, te pregunto eso, ¿qué hacemos con todo lo que nos ha pasado? ¿Qué podemos hacer? Pues mira, sí, la verdad que es muy interesante. Yo creo que además nuestra generación, yo lo noto, ¿no? Ya hay una reflexión sobre dónde estábamos, ¿no? Dónde estábamos cuando estaba pasando todo esto, ¿no? Y hay gente que sí salía a la calle, pero hay gente que no, y la gente que no tiene diversos motivos y razones por las que no, ¿no? Y es muy interesante ver cómo la gente llega ahí y a ver por qué no, ¿no? Y muchas veces un sentimiento incómodo de culpa, de qué poco hice, ¿no? Yo creo que es una reflexión interesante, no para juzgar, ni para señalar, ni para decir, pues yo estuve en el lado correcto de la historia y cosas así, ¿no? O sea, yo creo que como sociedad, reflexionar por qué no nos movía, nos pellizcaba o no nos o sea, por qué podíamos soportar que estuviera pasando, que estuvieran asesinando a gente en nuestras calles y no hacer nada, creo que es una reflexión sana y saludable, ¿no? Y a toda esa gente que muchas veces, como preguntas, ¿no? ¿Por qué no hicimos nada? ¿Dónde estábamos? Estamos, como bien dices, hay que hacer muchas cosas. Yo creo que para empezar hay que contarlo, ¿no? Mm, Yo le dedico el libro a mis hijos, ¿no? O sea, sí. mis hijos es probable que si no se lo cuento yo, ya no se van a encontrar en las calles de San Sebastián con una pintada de ETA para preguntarme, Gaita, ¿qué es esto de ETA, no?
Entonces, o adoptamos ese papel activo de contar lo que pasó o no lo van a saber, ¿no? Yo creo que hay que contarles que en esas calles donde ahora pues pasean con amigas y cogen el autobús, pues se mataba a personas por pensar diferente, ¿no? Y lo tienen que saber por la dignidad de las víctimas, por la dignidad de las personas que se dejaron la vida en ello, y porque creo que es inevitable para construir una sociedad que tenga un futuro y un futuro en convivencia. Pasa por entender y por saber todo esto, ¿no? Sí, es una parte de sanar. Claro, entonces, bueno, somos ¿No? somos padres de la primera generación de niños que están creciendo sin el terrorismo de ETA en Euskadi, ¿no? Yo creo que tenemos la obligación de contarles qué pasó, ¿no? Supongo que cada uno desde su óptica, con sus ángulos. Yo en casa nunca no siento odio, porque yo en casa no lo sentí, no lo vi por ningún lado. Asesinaban a amigos de mis padres, como tu padre, y el odio no aparecía en casa. O sea, no estaba. Había mucho asco, mucha rabia, mucho cabreo, mucha indignación, pero no había odio, ¿no? Y yo no siento odio. Y como bien dices, el odio sigue estando ahí. El odio está porque se nota, el odio al otro, ¿no? Y creo que es necesario, supongo que esta sociedad tiene que drenar ese odio y sacarlo para poder mirar hacia el futuro con un poco de esperanza, ¿no? Porque si el odio lo seguimos manteniendo ahí y se sigue contando de generación en generación, porque hay una parte de esta sociedad que va a seguir contando el relato del odio, ¿no? Entonces, nosotros creo que también tenemos que contar lo que pasó y si, bueno, puede ser desde es un lugar, eso, sin generar ese odio, que yo no lo tengo, por eso no lo puedo transmitir, pues creo que es mejor, ¿no? Pero sí, claro que hay muchas cosas que hacer y, por ejemplo, pues eso, contarlo a nuestros hijos, ¿no? Sí, contar es una manera también de deslegitimar, ¿no? De quitarle esa épica a todo lo que pasó, ese Sí, halo de porque romanticismo, está de lucha, pasando, ¿no? eso Sí. es, yo ya detecto, está pasando que ahora antes tampoco había mucho complejo en decir que se apoyaba a ETA, ¿no? Pero ahora hay una especie ahora se empieza a ver desde un sector aquello con cierta épica, por supuesto, sin ningún complejo. Se sigue recurriendo bueno, a los mantras del franquismo, bueno, las fotografías en blanco y negro con la policía pegando manifestantes, la represión contra el euskera. O sea, los mantras de siempre están ahí, pero además sin el complejo de que haya una banda terrorista matando, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso, claro, pues hay que estar atentos y hay que ir desmontándolo, ¿no? Porque nuestros hijos se van a enfrentar a esos discursos y si nosotros no les damos argumentos y no les contamos qué pasó, no van a saber manejar esas situaciones que van a vivir seguro, ¿no? Aquí en Euskadi. Sí. Y bueno, pues en eso estamos. Y el libro, pues la verdad que a mí me haría muchísima ilusión que la gente joven, sobre todo, se acercara, igual atraída por el grupo, pero a través del grupo conociera muchas de las cosas que han pasado aquí o que me han pasado a mí, que a mí eso no me lo puede quitar nadie. O sea, yo lo que cuento es lo que yo he vivido. Yo no hago ensayo político ni teoría política. O sea, yo cuento mis experiencias, por lo tanto es mi vida y eso no me lo puede negar nadie. Y a través de eso, pues vivir un poco, o sea, sentir y entender, pues bueno, qué ha pasado en este país durante tanto tiempo, ¿no? Eso sí que me haría mucha ilusión, que la gente joven se acercara al libro. Muy bien. Pues yo no sé cómo vamos de tiempo, pero bueno, creo que es el turno también de las personas que estéis aquí, que podáis aprovechar la oportunidad para preguntarle a Pablo lo que queráis, o lo que queráis compartir, o reflexionar en voz alta. Siempre ha sido un espacio también de reflexión, ¿no? Aquí hay alguien. Hola, muy buenas. Hola, buenas. Gracias, Pablo. Gracias, Marta. La verdad es que está muy chulo esto. Muchas gracias. Bueno, quería tocar temas sentimientos. Ya lo has tocado y bastante en profundidad y muy bien, por cuando menos para mi gusto. Pero cuando has hablado de aquellos tiempos pasados, ¿no? Que nunca encontraste odio,
nunca lo ha sentido. Nos venimos a estos tiempos en los que hay gente que trabaja la épica. Y luego trabaja porque me da la sensación de que muchas están a sueldo. ¿Qué sientes hacia ellos? Yo entiendo que hay un arma muy potente y que en las canciones de vuestro grupo la nombráis. Yo no sé si en todas, pero seguramente sí. Pero bueno, quiero que me lo digas tú. Pues no sabría ponerle una emoción ahora con perspectiva, ¿no? O sea, sí me entristece, yo creo, ¿no? Que todavía hoy en día pues haya gente que no ha aprendido nada, ¿no? Yo creo que, o sea, han pasado muchas cosas y hay perspectiva ya para mirar atrás y para decir, no sé, para darse cuenta de cosas, ¿no? Y sí, yo creo que sobre todo cuando ves eso, pues yo creo que a mí me genera tristeza, la verdad, tristeza por eso, ¿no? Porque es verdad que todos estos procesos tan, bueno, traumáticos y duros y, bueno, a veces necesitan como una especie de tiempo para procesarlos y para entenderlos y para verlos, ¿no? Pero yo creo que ya empieza a pasar suficiente tiempo como para que hubiera más movimientos, ¿no? Y probablemente desde las instituciones se empezara igual a hacer cosas ya más en una dirección muy concreta, ¿no? Y porque es que, como decía antes, el odio que sigue ahí es el origen de todo, fue el origen de todo, fue un odio nacionalista, pero el odio tiene muchas caras y muchas formas, ¿no? Y ese odio todavía no nos lo hemos sacado, no está drenado, ¿no? Y entonces a mí me resulta tremendamente peligroso que parezca como que no ha pasado nada y que no se haga nada, ¿no? Es verdad que yo no sé la perspectiva, no sé cuánto tiempo hace falta para abordar un tema así por parte de una sociedad que ha vivido esto, ¿no? Pero yo creo que es peligroso, no, me da la sensación de que es peligroso no hacerlo. Y a mí cuando veo personas que conozco además que creen que bueno, pues que como ellos dicen la lucha armada es el único camino para conseguir esos fines, todavía hoy a mí me genera mucha tristeza, la verdad. Gracias. De todas formas, solo un apunte. Pensamos, mi pregunta iba un poco hacia lo que tú pensabas de esta gente, ¿no? Que ahora está actuando de esta manera, si no tan educado hacia el odio. No voy a decir que sientas amor hacia ellos, porque es muy complicado, que quizás sea el anverso del odio, ¿no? Pero sí cierta compasión, ¿no? ¿Por quién? No quiero acaparar. Sí, no. Pero claro, compasión. Es que claro, es un mundo tan amplio, de tanta gente. O sea, no sé, compasión. A ver, es un mundo que es un mundo que tiene que contarse a sí mismo, que además de destrozar la vida a mucha gente, se la destrozaron ellos y destrozaron a sus familias también su vida, ¿no? Y fue para nada. Entonces, no me parece fácil el proceso interno de ese mundo, ¿no? Porque creo que contar esto y explicarlo y decirlo es difícil. El haber generado tanta tristeza y tanta amargura, haber destrozado tantas familias, la suya propia también, y que no fuera para nada, pues yo creo que es un proceso complicado. Yo no sé el tiempo que necesita eso, pero es un proceso que inevitablemente tiene que hacer ese mundo, y porque si no, bueno, me parece peligroso. Gracias. Gracias a la Fundación Fernando Buesa una vez más por hacer una parte de yo lo que creo que sigue siendo necesario, que es hablar de estos temas. Te quiero dar las gracias por el libro. También te tengo que decir que lo he leído con mucha, no sé cómo explicarlo, pero con muchas sensaciones, muchas emociones, algunas difíciles. Yo soy más o menos de tu misma generación y esto me lo dijo una vez tu padre, con quien tuve la suerte de trabajar bastantes años, no políticamente, pero sí en otro ámbito de cosas que a él le gustaba mucho y que creo que le hubiera
bueno, que le hubiera gustado que aparte de escribir canciones también escribieses en este caso un libro, estoy convencido, estoy convencida. Y él sí que me dijo una vez, yo soy muy bravucona y soy de tu misma generación, tengo padres socialistas, pero militantes, nunca me sentí señalada por ser hija de, pero sí me dijo una vez, Asun querida, procura no significarte tanto cuando estés delante de ellos, porque ellos saben quién eres tú y tú no sabes a quién tienes delante. No lo he olvidado nunca en otras peleas que he tenido en mi vida. Creo que intuía, lo dijo sin ninguna acritud, no como yo lo he contado con cierta acritud, me lo dijo como en plan, pues es que nunca sabes en este caso quién tienes enfrente. La gente que en aquel momento estaba delante de nosotras, que éramos unas crías de 18 años, que sin saber o sí sabiendo muy bien cómo habíamos llegado a una pancarta, en mi caso, de Gesto por la Paz, de lo cual me siento aún hoy, tantos años después, tremendamente orgullosa, y que no sé muy bien cómo llegué hasta allí, pero me quedé, y que pasábamos lo que tú cuentas, y yo quería que contases un poquito, aunque sea un relato un poco triste o un poco lamentable, lo que vivíamos en nuestras universidades. Yo estudié aquí en Vitoria, en la Facultad de Letras, en la ocupación de los espacios, la expulsión de movimientos sociales, como en mi caso, yo qué sé, el feminismo, la lucha en aquel momento también por Palestina. No había movimiento en este pueblo y en este país que no tuviesen acaparados, y que el hecho de habernos visto en una manifestación de Gesto por la Paz o haber estado enfrente o llevar un lazo azul en la solapa nos inmediatamente pasaba a dejarnos sin ningún tipo de posibilidad de interlocutar en ninguno de esos espacios. Yo creo que hay una generación de vascos y vascas que por ahora, a pesar de que ya tenemos una edad, seguimos, creo que discretamente, callados, con mucho pudor, porque entendemos que no todo el mundo tuvo que actuar así, porque también eso nos enseñaron nuestros padres y su generosidad. Y esa parte del libro que a mí me ha llamado tanto y me ha tocado tanto, es verdad que en parte la había olvidado y que ha vuelto un poco en plan tormenta del desierto, y que ahora, por desgracia, veo mucho más soslayada, porque la gente joven de 18, 19 con la que hablo y con la que tengo relación, me siento horas y horas a contarle cosas no sobre el terrorismo, ¿no?, sino sobre qué es Euskadi. Aparte soy historiadora, con lo cual tengo un problema muy serio, qué puede ser discutible y qué no sobre nuestro pasado. Y la verdad es que estoy tremendamente, no voy a dejar de hacerlo, pero a veces no entienden, y no entienden. Hoy, pues vas al libro, a este que ha escrito, el de la oreja Van Gogh, ¿no? Y dice, hombre, sabéis que ha escrito un libro, me alegro, ¿por qué no le echáis un vistazo? Y no, yo os lo presto. Y tengo allí el libro al bar donde voy a escribir, lo tengo allí para que alguna de estas jovencitas o jovencitos, en este caso muchas de ellas son chicas, que me cuentan que Euskal Herria es un pueblo desde no sé qué, no sé cuánto, y que me cuentan que su amigo el de Bildu, no sé qué, no sé cuánto, pues yo le digo, mira, es que, ¿sabes? Yo no te voy a decir lo que tienes que hacer, pero mira a tu alrededor y conoce un poco más qué ha pasado hace nada. Que estás hablando aquí con una señora que tampoco es una yaya todavía, y con quien te tomas unas cañas, y que creo que aparte de eso pues puedes hacer algo. Yo solo quería darte las gracias y que encuentres un poco esa parte que yo creo que ha quedado un poco oculta, pero que a mí todavía me ha puesto la carne de gallina. Sí, pero bueno, Asun, pues es que lo has contado muy bien, o sea, lo has contado perfectamente, toda la parte de cómo acaparaban y copaban todos esos espacios públicos, ¿no?, de institutos, universidades, sí, además con la mirada del que odia es imbatible, no se puede contrarrestar. O sea, cuando alguien te mira con odio, te gana siempre, te hace pequeño siempre, te hace vulnerable. Tú no sientes ese odio y es demoledor. Y ellos además sabían perfectamente, tenían el monopolio de la violencia y de generar ese miedo. Y lo usaban, lo utilizaban. Entonces era muy complicado manejarnos en esos ambientes, ¿no? Pero sí, yo creo, bueno, lo has dicho perfectamente. Y bueno, joder, a mí el consejo que te dio mi padre no me lo dio a mí, lo de cuidado esto. Pero sí, y al hilo un poco de lo que dices de la gente joven, yo me he dado cuenta, muchas de estas cosas que no nos acordamos del instituto, cómo acaparaban, yo porque me he puesto a escribir, pero es verdad que había muchas cosas que las tenía absolutamente olvidadas, ¿no?
Y me ha parecido muy interesante porque, como decía al principio, la memoria individual pues tiene el sesgo de cada uno. Yo creo que, bueno, vamos ajustando un poco nuestra experiencia vital pasada pues para no sentir muchas contradicciones y medio sentirnos bien con nosotros mismos y nuestro pasado, ¿no? Yo creía que la memoria colectiva estaba a salvo, porque la memoria colectiva, por ejemplo, en mi grupo, yo siempre he pensado que siempre habrá uno que se acuerde de aquel momento, aunque el resto no, ¿no? Y me he dado cuenta escribiendo, cuando he ido a consultar con ellos algunas cosas, que había cosas que no nos acordábamos ninguno de cosas importantes del grupo. Digo, pero bueno, ¿cómo puede ser que no os acordéis nadie de...? Yo ya sé que no me acuerdo, pero vosotros... Y no se acordaba ninguno. Y te das cuenta que la memoria colectiva también se pierde. Si no se cuenta y si no se escribe y si no se deja, la memoria colectiva se pierde también. Por eso creo que es tan importante, pues bueno, tardes como la de hoy y seguir hablando del tema y refrescar entre todos muchas de esas cosas que parece que no pasaron, ¿no? Porque ocurrieron y fue tremendo. Sí, hay una pregunta más por ahí. Qué buenas tardes. Hola, buenas. Lo primero, felicitarte por el libro y por la charla que hemos tenido o que te hemos escuchado. En este rato he mirado en Wikipedia y he visto que somos quintos. Y al hilo también de lo que acabas de comentar, y luego viene la pregunta. Yo nací en un pueblito de Guipúzcoa que se llama Oñati. Desde que yo nací hasta que cumplí los 18 años, ETA mató a 7 personas en ese pueblo. Yo solo recuerdo a uno. No recuerdo nada más. El telón del silencio. Somos la generación de los niños de aquella época, ¿no? Yo suelo decir que somos los niños que aparecen en la película de Aramburu, perdona, que era Patria, ¿no? Sí, Patria. Los niños que salen en esa calle somos nosotros. Y la pregunta es muy clara. ¿Crees que estamos sabiendo gestionar nuestra infancia, nuestros recuerdos? ¿Estamos siendo capaces de gestionar? Porque a nosotros nos tocó la adolescencia, digamos, ya en los 90, ¿no? Cuando el mundo había cambiado. Pero cuando ahora yo también soy historiador y me dedico encima últimamente a esto de la historia con bastante intensidad, toda nuestra infancia, aquellos años tan duros de plomo, ¿no? En la Guipúzcoa más profunda. Yo no sé hasta qué punto crees, y esto es una pregunta que te hago y bueno, la dejo también aquí para el debate, ¿no? Hasta qué punto hemos sido capaces de gestionar nuestra infancia, nuestros recuerdos, nuestra memoria, ¿no? Por eso tan importante libros como el que tú acabas de publicar, ¿no? Hemos sido capaces de gestionarlo y sobre todo esa gestión podrá sanar todas las cicatrices que tenemos, ¿no? La pasividad, la frialdad ante el drama que muchas veces creo que demostramos porque hemos aprendido a estar callados, a tener ese silencio, ¿no? Que en que nuestras casas no se hablara de estas cosas, ¿no? De eso no se habla. No queremos problemas, yo no quiero problemas. Cuando salgas a la calle habla de lo que quieras, pero de esto no se habla, ¿no? ¿Crees que estamos sabiendo curar nuestra cicatriz? Pues, bueno, no lo sé, la verdad. Yo creo que es verdad que por mucho que hagamos cosas como escribir un libro o juntarnos hoy aquí y hablar de esto, o sea, la fuerza que tienen las instituciones poniendo las cosas en su sitio y haciendo ya, o sea, política en torno a eso y construyendo, yo creo que no la tenemos nosotros, ¿no? O sea, yo creo que es necesarias nuestras voces y que hagamos bueno, el ejercicio de memoria, de volver allí, de revisitar, y además es que es realmente interesante porque te encuentras con cosas, como dices, que tienes olvidadas y además con emociones que de repente no sabes por qué y te pones a escribir y a bucear en ti y das con claves que son tremendas, ¿no? Y que te llevan mucho más a verlo todo mucho más negro, ¿no? De lo que ahora recordamos y a comprenderlo mucho más, ¿no? Entonces yo creo que desde el punto de vista individual, pues bueno, en la medida en que seguimos haciendo cosas de estas, pues yo creo que es muy positivo, ¿no? Es muy positivo para explicar lo que somos y comprender lo que somos, ¿no? Y ya no solo para volver a no cometer errores en el futuro, sino para comprendernos, ¿no? Y reflexiones sobre si, bueno, pues si eran ellos unos enfermos o estaba la sociedad enferma, ¿no? Reflexiones, bueno, donde creo que hay muchos puntos de vista y muchas cuestiones que hacer, ¿no? Como te decía, yo no sé cuánto tiempo hace falta, cuánta distancia hace falta para poder abordar ciertos temas sin que duela, ¿no?
para echar de menos sin que duela, ¿no? O volver a recordar cosas sin que duela, ¿no? No sé cuánto tiempo hace falta en una sociedad. No quiero hacer paralelismos tópicos y típicos con Alemania, pero les costaron muchos años poder abordar lo que habían vivido, ¿no? Pues salvando las distancias, pero no lo sé. Pero bueno, mi sensación es que yo creo que deberíamos empezar a hablar del tema, porque como digo, o sea, vivimos en una sociedad que va a una velocidad tremenda, o sea, pasan muchísimas cosas y se olvida todo rapidísimo, por la inercia que llevamos, ¿no? Y la memoria colectiva se olvida también. Entonces yo creo que bueno, pues que sí, mi sensación es que sí habría que empezar a hacer cosas ya. ¿Nadie más? Bueno, pues sí, vamos a empezar a hacer cosas ya, ¿no? A ver si es verdad. Yo pienso que esto no deja indiferente a nadie. A quien toque, donde caiga, en la mesa que caiga, en el aula, en el despacho, en una oficina, donde sea, seguro que hace su trabajo. Bueno, pues por mi parte, gracias, ojalá. Pablo. Para mí ha sido un privilegio estar aquí contigo. Igualmente. Gracias a todos vosotros por estar aquí, por acompañarnos y bueno, nos encontraremos en la siguiente. Muchas gracias.